Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Los colonos del asentamiento de Amoná deben desalojar hoy por orden del ejército. Israel permite la inmigración de 9 conversos venezolanos después de denegarles el permiso hace unas semanas. El gobierno palestino exhorta al Tribunal Penal Internacional a abrir investigación sobre las actividades de Israel en los asentamientos. La Fiscalía Española recurre sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a 6 acusados de yihadismo en 2015. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural ya con Raquel reincorporada, al menos vía Skype. Hablamos ahora de los colonos judíos del asentamiento de Amoná en los territorios en disputa, que han recibido una orden de evacuación del ejército israelí en la que fija un plazo de 48 horas para su desalojo. La notificación está fechada el 30 de enero y prohíbe la entrada de personas y maquinaria dentro del perímetro del asentamiento. Además, establece el límite de 48 horas para que todas las personas abandonen la zona afectada por la orden judicial que considera el asentamiento ilegal. Después de varios aplazamientos de un proceso legal que ha durado años, el Tribunal Supremo israelí sentenció que sus residentes debían marcharse antes del 8 de febrero porque sus casas están construidas en tierras privadas palestinas, aclarando que sería la última fecha después de varias postergaciones, aunque no se haya llegado a una solución alternativa de realojamiento. Bueno, y en este momento pues está teniendo lugar este desalojo. Hay un gran dispositivo de policía en este asentamiento que es muy pequeño, que son, no sé si serán 30 o 40 casas las que tienen que desalojar, pero ante las tantas postergaciones, y esto se ha convertido en un tema, digamos, en los titulares de la prensa israelí, de las televisiones, pues tampoco se sabe muy bien si va a haber algún tipo de resistencia, digamos, violenta por parte de los pobladores de Amoná. Ya hemos dado muchas veces noticias respecto a este desalojo, cuando se tomaban las distintas decisiones judiciales y cuando el gobierno de Israel les proponía distintas salidas de realojo a los habitantes de este asentamiento ilegal, que en Israel se conocen como outposts. Pero, según tengo entendido, no todos han quedado conformes y no todos habían aceptado el traslado bajo las condiciones que se les habían dado, así que algunos habían dicho que iban a resistir por la fuerza y no sabemos exactamente qué pasará. Sí existen precedentes, por ejemplo, cuando en el año 2005 Israel hizo su retirada unilateral de la Franja de Gaza, pues no solamente se retiró el ejército, sino que se retiraron absolutamente todos los habitantes judíos, todos los asentamientos, y eso ya era más gente que este poblado, y se temió por el tipo de resistencia que pudieran tener, y bueno, la resistencia se quedó en algo simbólico, en piedras, algunos heridos leves y cosas así, pero en definitiva la gente entendía que cuando llega la orden del Tribunal Supremo, pues ya no se puede ir a ninguna otra parte y no tiene sentido oponerse por la fuerza a la policía o al ejército. Las autoridades israelíes han dado marcha atrás y permitirán la inmigración de 3 familias venezolanas convertidas al judaísmo a las que se le había denegado la entrada a principios de enero por considerarse entonces que no habían demostrado pertenecer a una comunidad judía como exige la ley para reconocerlos como tales y facilitarles la nacionalidad israelí. La solución propuesta por el Ministerio del Interior para aprobar su entrada al país es que se sometan a una segunda conversión simbólica. Además, tendrán que esperar 9 meses para conseguir la nacionalidad. La ley del retorno de Israel determina, en el caso de las personas que se convierten al judaísmo, el cumplimiento de determinados criterios para comprobar que se trata de un cambio válido, entre ellos
que el convertido sea miembro de una comunidad judía reconocida durante un plazo mínimo de 9 meses. Sí, la verdad que esta es una noticia que ha crecido mucho más de lo que en realidad es, porque estamos hablando de 9 personas, como decimos, unos conversos venezolanos que habían pasado por un proceso de conversión, pero que al no vivir en grandes ciudades, sino en un sitio bastante apartado, pues no habían podido, digamos, participar de una comunidad judía como tal que se pudiera certificar con un rabino o con algún centro cultural o alguna cosa de eso. Y este fue el inconveniente, que era un inconveniente más, digamos, burocrático que otra cosa. Lo que pasa que hay que tomar en cuenta también que, aunque sean 9 personas y sea un inconveniente burocrático, están tratando de salir de Venezuela, que no es un sitio muy agradable hoy en día para quedarse, y son familias que estaban ya tomaron esa decisión hace un tiempo y que, digamos, que han vendido todas sus posesiones, se han desprendido de todo para emigrar a Israel. Así que, bueno, se ha encontrado una solución intermedia que consiste en que, ¿cuál es el problema? Digamos, la ley del retorno de Israel dice que es muy clara para el tema de los judíos o los que tienen antepasados judíos. Ni siquiera hay que ser judío según la religión, pero sí haber tenido algún abuelo judío, ¿no? Aplicando la misma lógica que los nazis aplicaron para condenar y encarcelar y transportar y represaliar a los que eran descendientes de judíos, pues a estas mismas personas también se le da la posibilidad de vivir en Israel. Eso no quiere decir que se conviertan en judíos para la religión, porque para la religión tiene que ser hijo de vientre judío, o sea, que la madre sea judía o que haya pasado un proceso de conversión según las normas ortodoxas. En este caso parece ser que estas 3 familias sí que habían pasado la conversión según normas ortodoxas, pero dentro de la ley israelí del retorno había un requerimiento que también participaran en alguna comunidad o en la vida judía de la zona o lo que sea. Y esto fue el tema de discusión. Así que han encontrado un punto y el Ministerio del Interior les deja entrar al país. Tienen que pasar como una especie de proceso para reconciliarse con el tema religioso, que es una conversión simbólica, es decir, han pasado por la conversión, pero es como para los cristianos vendría a ser una confirmación. Y luego pues estarán durante 9 meses en situación de residentes, porque al no tener todavía la aprobación del rabinato, etcétera, etcétera, pues no pueden convertirse inmediatamente en ciudadanos. De todas maneras, aclaro que a efectos prácticos, ser un residente, un inmigrante residente, pues tiene más o menos las mismas cargas, obligaciones, derechos y deberes que ser un ciudadano. Lo único que durante esos 9 meses no podrán votar, y me imagino que a estas personas de Venezuela que tanto han esperado para convertirse en judíos y han pasado por todo esto, pues esto de esperar 9 meses para votar debe ser el menor de sus problemas. El jefe del equipo negociador de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, ha reclamado al Tribunal Penal Internacional que abra una investigación sobre las actividades de Israel en los asentamientos por la violación sistemática, según declaró, de los derechos del pueblo palestino y por el apoyo del gobierno a acciones de los colonos y la demolición de viviendas palestinas. Su demanda se sustenta en la resolución 2334, recientemente aprobada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la abstención de Estados Unidos. El comunicado ha sido publicado poco antes de que el Ministerio de Defensa de Israel anunciara la construcción de 3.000 nuevas unidades de vivienda en los asentamientos en Cisjordania, el tercer anuncio de este tipo desde que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, asumiera el cargo el 20 de enero. Bueno, aquí tenemos, es como decir, un mapa de acciones y reacciones, ¿no? En el cual los palestinos reaccionan a lo que hacen los israelíes, pero los israelíes reaccionan a lo que hacen los americanos. En este caso, la llegada de Trump al poder
yo creo que de forma concertada, aunque no esté firmado algún acuerdo, pues saben que esta administración no va a protestar ni va a bloquear la construcción de nuevas viviendas en los territorios en disputa. Y por lo tanto, pues ya van con el tercer anuncio. La semana pasada habíamos anunciado 2.500 nuevas viviendas, pues ahora otras 3.000 nuevas viviendas. Pero es que Israel no solamente hace estos anuncios en función de que la administración norteamericana le deja hacerlo, sino como medida en reacción a lo que hagan los palestinos. Y cuando los palestinos se empiezan a mover, cuando hablo palestino no hablo del pueblo palestino en abstracto, sino la dirigencia palestina, la presidencia, la OLP o todo lo que ocurre en torno a Ramallah, ¿no? Pues cuando toman un paso decisivo en alguna cuestión que van a internacionalizar el conflicto, pues Israel reacciona y declara que va a construir otra cantidad de viviendas. En la mayoría de los casos, y para la gente que no conoce o no sigue desde hace mucho tiempo, verán de que estas declaraciones al final no se cumplen. Que se declaran que se van a construir todas esas viviendas, pero luego no se construyen tantas viviendas o no se construyen directamente. O se anuncian 4 veces la misma ola de construcción de viviendas que se dice que se van a hacer y luego se congela o se aplazan o lo que sea. Pero por otra parte, claro, ahora fíjate tú que Israel había protestado tanto por esta ultimísima medida que tomó el gobierno de Obama de abstenerse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta resolución de castigo a Israel con el tema de los asentamientos. Pues ya tiene una acción, que es que ahora la OLP va a reclamar que en base a esa resolución se castigue a través del Tribunal Penal Internacional la construcción de viviendas en los asentamientos. Cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque entre otras cosas hay algo que la mayoría de la gente ignora o ha sido desinformada o mal informada, es que aunque Naciones Unidas sea un organismo internacional, no decide sobre derecho internacional. O sea, lo que el Tribunal Penal Internacional puede hacer o dejar de hacer no está pautado por las reacciones o las resoluciones políticas que se toman en las Naciones Unidas, en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad. Porque entonces estaríamos, bueno, el que manda también dicta las leyes. O sea, las grandes potencias dirían, bueno, a partir de ahora los países con menos de 5 millones de habitantes tienen que formar parte o de la Unión Soviética o de Estados Unidos. Imagínate que lo podrían haber hecho. Pues no lo han hecho porque, entre otras cosas, Naciones Unidas no tiene poder legislativo en derecho internacional. Solamente tiene declaraciones y acciones políticas. Y bueno, es un reflejo de lo que es este mundo. Bueno, con lo cual el Tribunal Penal Internacional, por más que Saeb Erekat se enfade y quiera anunciarlo a los 4 vientos, pues resulta que no van a poder hacer nada. Pero claro, la noticia cuando el tribunal decida, emita un fallo y diga nosotros no estamos capacitados para castigar una acción que es, ¿cuál es la acción que se intenta castigar? Que Israel está construyendo en unos territorios, ¿sí?, que reconquistó por medios militares. Pero esos territorios que conquistó, si quieres, no son una ocupación porque antes de ser conquistados, o mejor, reconquistados, no pertenecían a ningún otro estado existente. Es decir, la Franja de Gaza no perteneció nunca a Egipto, formaba parte de la Palestina británica, del mandato británico. La orilla occidental del río Jordán, también conocida como Cisjordania y que los judíos de Israel llaman Judea y Samaria, nunca pertenecieron a Jordania, sino que fueron ocupados por Jordania y ocupado la Franja de Gaza por Egipto. Pero esos 2 territorios pertenecían a lo que era el mandato británico sobre Palestina. Y sobre esa zona hubo una partición que los judíos aceptaron y los árabes no. Con lo cual los árabes nunca crearon ese Estado árabe y por lo tanto no hay una ocupación. Y como los territorios no son ocupados, sino que son territorios reconquistados
aunque sea por las armas, Israel tiene todo el derecho de construir no 3.000 viviendas, 3 millones de viviendas, todas las que quiera. El problema no es ese, el problema es por qué Israel no construye más y por qué hay un debate interno en la sociedad israelí, que hay mucha gente que se opone a la construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Es porque en Israel se entiende que el conflicto con los palestinos no se va a acabar a menos que se separe de lo que es la entidad del país Israel, se deja algo que se pueda constituir como un Estado palestino independiente. Pero claro, siempre que se asegure que esto no va a afectar a la seguridad de Israel. Esta es la tesis desde el año 67, este año cumplimos 50 años y estamos en el mismo sitio de entonces, no porque Israel ocupe absolutamente nada, que no ha ocupado nada, sino porque las decisiones que se han tomado en Naciones Unidas son decisiones políticas y no son decisiones que afecten al derecho internacional. La Fiscalía española ha recurrido una sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a los 6 acusados de formar una célula yihadista que fue desarticulada en 2015 en el barrio del Príncipe de Ceuta. Dice la Fiscalía que no está conforme con la resolución dictada por los magistrados de la Audiencia Nacional, pues entienden que hay prueba suficiente para condenar a los acusados por un delito de pertenencia a organización terrorista, por los que se había pedido 12 años y medio de prisión para el presunto líder de la célula y 10 años y medio para 2 hermanos suyos, para otra pareja de hermanos y para el 6º acusado. Incluso se señala que la policía tuvo que precipitar la operación en la que desarticuló la presunta célula al tener indicios potentes de que preparaban un atentado inminente en España. Esta decisión se produjo días después de que el juez de la Audiencia Nacional dejara en libertad a los 2 hombres detenidos el pasado 28 de diciembre en Madrid por su presunta relación con el terrorismo yihadista, al asegurar que no hay datos que avalen que ambos profesaran la ideología yihadista. Sí, estamos entrando en una zona muy, muy peligrosa. Los cuerpos de seguridad, de inteligencia de España están trabajando desde hace años de forma coordinada y de forma impecable en la lucha contra el terrorismo yihadista, especialmente después del famoso 11M del 2004, que se lo tomaron en serio, ¿no? Pues llevamos 12 años, casi 13 años trabajando en esa línea, con detenciones, con evitándose multitud de actos terroristas, porque nosotros vemos lo que pasa en Francia, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Inglaterra. Y aquí, claro, no pasa, pero no pasa porque no quieren intentarlo, sino porque las fuerzas de seguridad han actuado bien. No solamente han actuado bien, a veces incluso sin tener todos los elementos que quisieran tener en la mano, pues tienen que precipitar la detención porque se está a punto de cometer un atentado inminente. Y entonces, bueno, hubieran querido también esperar un poquito más y ver con quién se comunican y qué ramificaciones puede tener esta célula terrorista y tal. Bueno, como en este caso, detienen estas 6 personas, las detienen, las llevan al juicio y de pronto la Audiencia Nacional está teniendo una actitud que es sumamente peligrosa, porque ya lo criticamos cuando el pasado 28 de diciembre dejaron en libertad a 2 terroristas que intentaban atentar contra la población simplemente porque fue parte de los vídeos, fue obra del que los delató y que era un chivato de la policía. Bueno, pero todas estas cuestiones de forma no tienen que afectar al hecho de que estas personas intentaban matar españoles. Y de la misma manera, días después, nos encontramos con otro caso, una célula terrorista con poder operativo y con todas las vinculaciones con el mundo terrorista, que por alguna cuestión de forma pues los absuelve. Ya no es que le dice prisión preventiva o en vez de 12 años son 3 años los que vas a estar en la cárcel. No, a la calle, a disfrutar y a preparar el próximo atentado. Esto es donde estamos. Aquí hay un conflicto muy importante y muy delicado entre lo que es las fuerzas de seguridad del Estado,
en este caso representadas a través de la Fiscalía. Y aquí no estoy hablando de cuestiones políticas, de que el gobierno quiere actuar contra el juez de la Audiencia Nacional. Me importa un rábano los detalles internos que puedan tener, las historias que puedan tener políticas o no políticas, pero el juez de la Audiencia Nacional no puede liberar gente terrorista que se sabe que son terroristas aunque tengan defectos de forma, porque no lo puede hacer y hay que buscarle la vuelta y hay que darle la vuelta a la tortilla y presentar todas las evidencias y presentar nuevas pruebas, y aunque sea un proceso que se alargue en el tiempo, hay que hacerlo así, porque estos son presos de guerra. Estamos en guerra contra el terrorismo. No son gente que han robado una gallina. No son gente que ni siquiera, te voy a decir, ni siquiera gente que le han robado a un pobre viejo que no tenía otra cosa, porque eso es un gran pecado, pero esta gente lo que quiere es matarnos, no robarnos. Yo prefiero que a mí me roben y que no me maten, y yo creo que este es el mismo pensamiento que debe tener toda la gente de este país y de este mundo, por lo menos del mundo civilizado, ¿no? Entonces estamos con que la justicia tiene que ser garantista y defender todo lo que está escrito en la Constitución perfectamente, pero lo que no se puede hacer es violar el primero de los principios, primerísimo de los principios de la Constitución española y de todas las constituciones del mundo, que el Estado tiene que velar por la integridad física de sus ciudadanos. Si usted libera a un terrorista, está poniendo una bomba al alcance de los niños. Así que no se puede hacer. Hay que hacer algo para que el sistema judicial español no sea el eslabón perdido en esta cadena que ha estado funcionando durante 12 años. Terminamos aquí las noticias. Gracias, Jorge. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural y gracias a la tecnología podemos hablar con Raquel, que la tenemos lesionada y nos saluda desde casa. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex, pues aquí, hola a todos. Pues eso, gracias a la tecnología puedo estar haciendo las noticias culturales, que es un placer, y nada, aquí haciendo reposo. Muy bien, reposando. Ya les habíamos comentado que Raquel había sufrido un pequeño accidente en su pie y bueno, mala pata. Una mala pata, nunca mejor dicho. Bueno, cuéntanos, Raquel, ¿qué nos traes? Pues mira, empezamos con una noticia conectada con los actos alrededor del 27 de enero que conmemoramos las semanas anteriores. En este caso les hablamos de un comentario que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha comentado que estaría dispuesta a valorar la propuesta de levantar un monumento a los republicanos españoles que estuvieron en campos de concentración nazis. Es una propuesta que nace del discurso que pronunció el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Hatchuel, en el acto de recuerdo de las víctimas de la Shoah y prevención de los crímenes contra la humanidad, que se celebró en la Asamblea de Madrid. Cifuentes ha comentado eso, que estaría dispuesta a valorar que se erigiera este monumento. Dice que es importante que la memoria viva de los crímenes del nazismo permanezca entre las generaciones presentes y venideras, y eso sí, ha afirmado que la Comunidad de Madrid no ha recibido ninguna solicitud oficial de ninguna institución para que se construya, para que se haga este monumento, pero que desde la comunidad no tienen ningún problema en estudiar cualquier petición en ese sentido que vaya dirigida a las víctimas del nazismo, entre ellas españoles que fueron masacrados por ser combatientes republicanos, además de gitanos, homosexuales o disidentes políticos, además, claro, de los 6 millones de judíos. Bueno, podemos verlo también como una oferta a que se haga esta petición. Claro, seguro que es atendida y que seguiremos hablando de esto, Alex. Y antes de hablarles de situarnos en la segunda noticia, comentar que ha habido una polémica en Facebook porque retiraron de algunas páginas de Facebook
fotografías de víctimas del nazismo en campos, de víctimas, en este caso eran unos soldados soviéticos. Las retiraron porque las personas que estaban en las fotos estaban desnudas. O sea, parece ridículo. Se desató la polémica, por supuesto, muchísimas personas protestaron, de hecho, el lema de la protesta era algo así como no a la censura en Facebook. Facebook no son bañistas en una playa nudista, son prisioneros de un campo de concentración nazi. Facebook rectificó, pero es alarmante pensar que se trate así a las víctimas del nazismo, ¿no? Sean judíos, sean deportados republicanos, prisioneros soviéticos o lo que sea. Porque además de eso, la política de Facebook no admite desnudos, ¿no? Muchas veces se han comentado, se han criticado fotografías de activistas feministas, ¿no? Que, por ejemplo, mostraban sus pechos y lo que hicieron para saltar esa censura era pixelar o eliminar los pezones, porque eso sí que lo mantenía, pero directamente personas desnudas es una política que extraña que esto se haya mantenido durante más de dos días, ¿no? en las redes. Sí, de hecho la compañía ha asegurado que las imágenes de personas desnudas violan las normas de la comunidad. Sin embargo, en este caso reconocemos la importancia histórica y global de esta imagen y por ello ha sido restablecida. Bueno, al menos lo reconocieron, aunque como tú dices han tardado demasiado tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que son muchas horas, 48, sin duda. Y seguimos de alguna manera hablando de Shoah, porque el Museo del Holocausto de Washington, en Estados Unidos, ha expresado su preocupación por la respuesta del gobierno Trump a la crisis global de refugiados y ha recordado las consecuencias para millones de judíos que no lograron huir del nazismo. Como saben nuestros oyentes, en las décadas de 1930 y 1940, Estados Unidos y muchos otros países, me atrevería a decir que la mayoría, se negaron a recibir refugiados judíos que escapaban del nazismo. Es lo que ha comentado el museo en un comunicado. Las actitudes antisemitas y los temores de seguridad nacional fueron algunas de las razones para rechazar a refugiados judíos. Hay refugiados legítimos, dice el comunicado, que huyen del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y de los actos genocidas del grupo Estado Islámico. El museo ha emitido este comunicado debido a la medida del presidente Donald Trump que suspende toda la inmigración de personas provenientes de 7 países de mayoría islámica que nuestros oyentes conocen perfectamente. En su comunicado, el Museo del Holocausto dijo que la política de Estados Unidos debería abordar las preocupaciones de seguridad y al mismo tiempo proteger a los refugiados legítimos. Pues sí, sin duda sí debería ser. Y ahora, Raquel, vamos a terminar la agenda de hoy hablando de una exposición de pintura. Sí, una exposición de alguien muy importante, para algunos inquietante, pero que en su trabajo, pero que ha marcado un antes y un después en la historia de la pintura, del arte plástico. Laberintos, habitaciones sin principio ni fin, escaleras sin objetivo y arquitecturas imposibles. Seguro que ya saben que les hablamos del universo del artista judeo-holandés Mauritius Cornelis Escher, que es protagonista de la exposición con la que el Palacio de Gaviria en Madrid se abrirá al público de forma continuada durante 5 meses desde ya. Ya podemos ver esta exposición que parte de una iniciativa del Artemisa Group y que han visitado ya 700.000 personas en ciudades como Bolonia, Roma y Treviso. Bueno. La exposición está compuesta de 200 obras del holandés, con algunas de sus referencias más populares como Mano con esfera reflectante, Relatividad o Casa de Escaleras y Belvedere. La muestra del artista del grabado intelectual y matemático incluirá experimentos científicos, áreas de juego y recursos educativos que permitirán profundizar en sus perspectivas imposibles, imágenes desconcertantes y universos
aparentemente irreconciliables. Bueno, pues tiene pinta de ser una exposición muy interesante, también incierta y con un toque místico, ¿no? Además, sí. Bueno, con esa cantidad de visitas, 700.000 de las que hablabas que ya ha tenido fuera de nuestro país, bueno, seguramente sea una buena opción para disfrutar de un momento de esparcimiento cuando nuestros oyentes puedan hacerlo y acercarse a la sala de exposiciones. Raquel, sí, así terminamos. Muchas gracias por conectar con nosotros. No lo podemos decir siempre porque te tenemos aquí. En esta ocasión no. Que te recuperes y hasta mañana. Hasta mañana.